Hola chicos, bueno, vamos a ver algunas tips para tener en cuenta para la implementación de los ejercicios de la clase de hoy, correspondiente a Introducción en Java. Bien, el ejercicio 1 nos dice, dada la siguiente clase, la clase cadena, el cual tiene como atributo una línea del tipo string, nos piden que, bueno, implementemos toda la clase, ¿no? Veamos en cuanto a métodos, dice método 1, cantidad de caracteres. Bien, es decir, que tengo que ver cuántos caracteres tiene el string y retornarlo, ¿sí? Eh, en un int. Segundo, tenemos la cantidad de palabras. Bien, en cuanto a cantidad de palabras, bien, también vamos a retornar un int. Bien, pasemos a la implementación. ¿Sí? Voy a crear una clase que se llama cadena. ¿Sí? Lo bueno de cuando nos dan los diagramas de clase es que ya no tenemos que estar pensando en los nombres, ¿sí? Ni siquiera en los tipos, simplemente tenemos que hacer la traducción, ¿sí? de manera directa. Bien, la clase es cadena, tenemos un string que es un atributo que es línea, del tipo string, línea. Vamos a hacer la implementación del primer método, cantidad de caracteres. Retorna un int, cantidad de caracteres. Bien. Ok. Ahora, el string, ¿sí? Trabaja como un vector y tiene asociado un tamaño. Bien. Entonces, particularmente para este método, tenemos que hacer un return de this.línea. Punto. Y fíjense que estos son todos los métodos asociados, ¿sí? Al tipo string. Al que a nosotros nos interesa, el que a nosotros nos interesa va a ser justamente el length. Justamente la cantidad de caracteres o el tamaño de la línea es justamente la cantidad de caracteres asociados. Por lo tanto, la implementación del método cantidad de caracteres se resume a una sola línea. Bien. Bien, veamos el segundo. Cantidad de palabras. Y este, si se quiere, es un poco más interesante. Bien, hagamos la definición del método, que es int cantidad de palabras, que retorna un int. Bien, ahora fíjense que para contar palabras, ¿sí? Existen métodos como un split, ¿sí? Lo que hace es romper la línea y devolverte un array con el carácter particular que vos necesitas. En el caso de nosotros sería un espacio en blanco, pero bueno, eso lo podemos ver más adelante cuando veamos array. Bien, la manera tradicional que se estaría pensando en la implementación de este método sería, bueno, contar los espacios en blanco, los caracteres que sean espacios en blancos, ¿sí? ¿Y qué información me va a dar eso? ¿Sí? Si yo a esta línea, por ejemplo, cuento 1, 2, 3, 4. 4 caracteres en blanco. ¿Eso qué me dice? ¿Cuántas palabras tengo? Es el 1 más. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo hago un método que me cuente la cantidad de caracteres con espacio en blanco, significa que la cantidad de palabras va a ser exactamente 1 más. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, veamos la implementación. Voy a tener que definir una variable que me sirva de contador. Bien, va a ser un contador igual a 0. Bien, vamos a recorrer ahora la línea. Int i es igual a 0 y va a ser menor que ¿qué? Justamente el len de la línea. Línea.len, y vamos a recorrerla una por una. Bien, ahora preguntemos justamente si el carácter en la línea, en la posición i, es justamente un carácter vacío. ¿Cómo hacemos eso? If si this.línea en la posición
Bien, fíjense en que el this también lo podemos ir sacando, simplemente el this está haciendo referencia a los atributos, ¿no? Por ahora lo podemos hacer así y no va a haber ningún problema. Línea en la posición i es igual a un carácter, y si es un carácter tiene que ser con comillas simples, ¿sí? El carácter es espacio en blanco, ¿sí? En el caso de que esto sea verdad, ¿sí? Entonces es contador es igual a contador más 1. Bien, simplemente estoy contando un, una línea. Bien, fíjense que esto en realidad no es paréntesis, eso no lo está entendiendo, sino que tengo que utilizar un método particular. Bien, así como teníamos el length que representaba el tamaño de la lista, ¿sí? El que vamos a utilizar es el char en la posición que le estoy pasando por parámetro, es decir, la línea tráeme el carácter en la posición i, y eso estoy preguntando si ese carácter es igual al carácter en vacío, ¿sí? Si cuento eso, entonces ya estoy listo. Una vez que salga del ciclo, ya puedo hacer justamente el retorno. Un return, ¿sí? Del contador, ¿sí? Y ya estoy sabiendo la cantidad de palabras. ¿Eso es verdad? No. Recordemos que el contador, como lo habíamos implementado, era la cantidad de caracteres que sean espacio en blanco. Simplemente la cantidad de palabras asociadas a la línea va a ser uno más. Bien, veamos, hagamos un pequeño test, ¿sí? Voy a crear la clase principal donde este va a tener asociado el método main. Bien, ahora sí, cadena 1 es igual a new cadena. A la cadena la llamemos C directamente, C punto, la línea es igual a, veamos el ejemplo. Hola chicos de PO 2020. Bien, hagamos un printeo en pantalla. Y le voy a hacer C punto cantidad de caracteres C punto cantidad de palabras. Bien, guardo. Acá me está marcando un error. Fíjense que eso lo que tiene Java de interesante es que los errores me lo está remarcando. Acá me está diciendo que me olvidé el punto y coma, ¿sí? Y ahora ya no hay ningún problema. Bien, corro y justamente tiene 23 caracteres, ¿sí? Me está respondiendo en cantidad de caracteres, y cantidad de palabras son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, siguiendo estos tips de implementación, ¿sí? Los invito a que ahora completen el ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2, tengo una clase complejo que tiene como atributo real y un imaginario, y lo que me pide es, fíjense que el ejercicio es simpático porque ya no me está dando la definición del método, ¿sí? Y me está diciendo justamente que implemente un método de sumar dos complejos, ¿sí? El truco está acá, es que por parámetros no le voy a pasar dos complejos, sino que yo soy un complejo en el cual tengo un real y tengo un imaginario, y recibiré como parámetro un objeto de la clase complejo, y ahí yo ya puedo hacer la suma, ¿sí? Entonces es simplemente tener en cuenta eso, que no lo tengo que ver como función, sino que es un método de una clase. Si es una clase, entonces yo soy un número complejo. Bien, por parámetro me pasarán otro objeto.
que va a ser justamente un objeto diferente, el cual va a tener un real y un imaginario. Con esa doble información, ¿sí? Yo ya podré realizar la suma. Bien, bien, eso es todo. Nos vemos. Saludos.